Hola y gracias por unirse a este video instructivo para el programa de asistencia de emergencia para alquileres del estado de Nueva York. En este video le demostraremos el proceso para enviar su aplicación, al igual que algunas funciones claves para los inquilinos y propietarios que se pueden acceder desde este sitio web. Para comenzar, le presentamos las tres maneras en que se puede iniciar una solicitud. La primera es creando una cuenta nueva haciendo clic en el botón Inscríbase en la parte superior de la página de inicio. La segunda manera es ingresar a una cuenta existente haciendo clic en el botón Inicio de sesión si ya se ha registrado. Para iniciar una aplicación sin registrarte, haga clic en el botón Presente su solicitud aquí. Como recordatorio, los inquilinos no necesitan crear una cuenta haciendo clic en el botón Inscríbase. Los inquilinos pueden hacer clic en el botón Presente su solicitud aquí para enviar una solicitud sin tener que registrarse. Sin embargo, un inquilino puede crear una cuenta si desea para acceder más fácilmente a una solicitud en curso o para ver el estado de una solicitud enviada. Entonces, lo que haremos es empezar una solicitud haciendo clic en el botón Presente su solicitud aquí. Desde aquí podemos iniciar una nueva solicitud haciendo clic en el botón Nueva solicitud o podemos reanudar una solicitud existente. Ya rellené la información previamente, así que para el propósito de este video, reanudaré una aplicación existente. Proporcionaré mi número de solicitud y mi fecha de nacimiento como soy el solicitante. Hago clic en el botón Reanudar solicitud y ya veremos la solicitud. Tome nota que hay 11 páginas que debe completar antes de enviar la solicitud y hablaremos de cada una de esas páginas hoy. La gran parte de lo que verá en esta primera página es información sobre el solicitante. Antes de desplazarme, quiero señalar que la primera pregunta de la solicitud es: ¿está usted sometiendo esta solicitud por alguien más? Si responde afirmativamente, la solicitud le preguntará acerca de su relación con el solicitante y le pedirá que proporcione información general sobre usted. Si es un inquilino que presenta una solicitud sin asistencia, simplemente haga clic en No en respuesta a esta pregunta y esta sección se colapsará y usted pasará directamente a la próxima sección pidiéndole información general. Desplazándome hacia abajo, veremos que esta página incluye información general y relevante sobre el solicitante, que incluye nombre, dirección, número de seguro social, si lo tiene, idioma, raza, etnia. También le preguntará si actualmente está alquilando, además de los términos de su contrato de arrendamiento y su situación laboral. Otra información también incluye si eres un estudiante a tiempo completo, si presentó impuestos en el 2020 y si desea designar un representante o un contacto de emergencia. Después de guardar esta página, seguirá automáticamente a la página de dificultad por el COVID-19 y se generará su número de solicitud. Aquí lo ve en la pancarta verde. Recomendamos fuertemente a los solicitantes que anoten este número de solicitud después de que se genere para que pueda reanudar su solicitud en curso o verificar el estado de su solicitud cuando ya sea enviada. Desde aquí, en la página de dificultad por el COVID-19, veremos varias preguntas sobre el impacto de la pandemia en el inquilino. Aquí seleccioné que recibí beneficios de desempleo desde el 13 de marzo de 2020 y tuve una reducción en los ingresos familiares debido al COVID-19. También indiqué que mis costos habían aumentado debido a la pandemia. Al seleccionar ambas opciones, aparecieron preguntas adicionales. Bajo reducción de ingresos, indiqué que fui suspendido. Otras opciones incluyen
salarios reducidos, terminación de empleo, enfermo o incapaz de trabajar, horas reducidas, negocio cerrado, recibió desempleo y la opción de decir otro para indicar otra respuesta ya no incluida. En la sección de incremento en los gastos, indiqué que tuve gastos de aprendizaje remoto debido al COVID-19, pero también dan una serie de otras opciones que incluye la opción de decir otro para indicar otra respuesta no incluida. Si ninguna de estas opciones coincide con su situación, utilice esta otra opción y explique su situación en el cuadro de texto. También indiqué que estoy desempleado y lo he estado durante al menos los últimos 90 días. Haré clic en el botón Guardar y seguiremos a la página que dice Miembros adicionales del hogar. En esta página he añadido un miembro de mi hogar, indicando que tengo una hija que vive conmigo y proporcionando su información. Puedo añadir miembros adicionales de mi hogar haciendo clic en el botón Agregar miembro en la parte inferior de la pantalla. Una nota importante aquí es que no es necesario que se incluya usted en esta sección. Ahora navegaremos a la siguiente sección, sobre ingresos, donde indicaré si alguien en mi hogar tiene ingresos. Aquí voy a indicar que al menos un miembro de mi hogar tiene ingresos, por lo que diré aquí que sí y responderé a las preguntas sobre otra asistente pública recurrente. He notado aquí que recibo asistencia pública y que recibo ingresos de seguridad suplementarios. Tenga en cuenta que un inquilino debe proporcionar información sobre los ingresos de todos los miembros del hogar mayores de 18 años. Aquí demostraré cómo añadir ingresos para Jennifer Doe, quien es un miembro de mi hogar. Aquí puedo seleccionar el tipo de ingresos, la frecuencia y la cantidad. A continuación, navegaremos a la sección de alquiler, donde tendré que proporcionar información sobre mi contrato de arrendamiento, incluida la fecha de inicio, el alquiler mensual e información sobre el lugar donde vivo. También indicaré si mi unidad tiene alquiler controlado, está bajo el programa Mitchell-Lama, es vivienda pública, tiene alquiler regulado, es de sección 8 o si tiene otro subsidio. Aquí he indicado que le estoy alquilando la unidad completa al propietario y he proporcionado la información del propietario en la sección siguiente. Haremos clic en Guardar y navegaremos a la siguiente pantalla. En la pantalla Atraso en el pago del alquiler, indicaré la cantidad de atrasos que debo mensualmente. Aquí ingresaré mi alquiler mensual regular, el monto vencido y cualquier cargo atrasado u otros cargos mensuales. Aquí he indicado que tengo 5 meses de atrasos con una tarifa asociada por cada mes que haya pasado. Además, es importante que aquí indique si necesito ayuda para pagar los meses de alquiler futuros. He indicado que sí, necesito ayuda y solicité un mes adicional de alquiler. En la siguiente pantalla proporcionaremos información sobre los servicios públicos. He indicado que necesito ayuda con mis servicios públicos, que pago por separado el gas y que estoy atrasada en los pagos. Luego indicaré mi proveedor de gas dando el número de mi cuenta y el nombre del titular de la factura de gas. Finalmente, ingresaré información sobre los atrasos que debo mensualmente. Por lo tanto, he indicado que tengo 5 meses de atrasos en pagos del gas. Haré clic en Guardar y navegaré a la siguiente pantalla.
Aquí proporcionaremos información sobre la asistencia de renta actual y anterior. Esta página me pregunta si yo o algún miembro de mi hogar recibimos asistencia de la sección 8, HOPWA u otros fondos de algún programa de vivienda pública. He indicado que vivo en una vivienda subsidiada por el Estado y que sí he recibido la sección 8, HOPWA u otros beneficios de algún programa de vivienda pública. Luego, debajo de eso, he notado que recibo HOPWA y que esos beneficios no han terminado. Al final, indicaré cuánto yo y los miembros de mi hogar pagamos para el alquiler. También tendré que indicar más abajo si yo o los miembros de mi hogar hemos solicitado o recibido ayuda para pagar el alquiler atrasado u otros retrasos. He indicado que sí y que mi hogar ha recibido asistencia del programa de asistencia de alquiler del COVID-19. La solicitud está casi completa. La siguiente página pregunta acerca de las preferencias de comunicación. He indicado que me gustaría recibir mensajes de texto. Aquí también puede indicar si necesita un intérprete o si necesita recibir avisos en un formato alternativo. He indicado que sí, necesito un formato alternativo y ese formato es en letra grande. La siguiente página es la de la certificación del solicitante. Es muy importante que el inquilino lea estas certificaciones y firme al final de la página, escribiendo su nombre por completo. Por favor, debe tener en cuenta que en este punto su solicitud aún no está completa. Ha enviado la información requerida, pero aún necesito subir la documentación requerida haciendo clic en el enlace Carga de documentos. Cuando hago clic en ese enlace, podré subir un documento a la vez. Tenga en cuenta que la lista de documentos requeridos estará disponible en esa página cuando vaya a enviar la solicitud. En ese momento, mi solicitud estará completa y ya he subido la documentación requerida. Antes de concluir, quiero hacer una nota sobre dónde acudir en busca de ayuda. Hay varios lugares en que el arrendador o el inquilino pueden ir en busca de ayuda. Navegando a la página de inicio y desplazándonos hacia el final de la página, podemos hacer clic en el botón Contáctenos. En esta página puedo encontrar el número del servicio al cliente que está abierto los 7 días de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta el 14 de junio. Después del 14 de junio, el centro de llamadas está abierto de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y estará cerrado los domingos. Además, en esta página puedo encontrar recursos para acomodaciones razonables, comunicaciones de retransmisión TTY y la línea directa de fraude del Estado, así como un enlace para chatear en vivo con un representante del servicio al cliente. Esperamos que este video haya sido útil y como recordatorio puede comunicarse con el 844-NY1-RENT o el 844-691-7368 para comunicarse con un representante y hacer cualquier pregunta o solicitar ayuda. Espero que tenga un buen día.